Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo de Criptos. Mi nombre es Gabriel. Hoy tenemos 14 de octubre de 2022 y vaya día ayer, vaya día hoy. Ayer por un momento en la tarde que si Bitcoin se desplomaba, viendo todo lo que estaba sucediendo en el mercado americano después del problema del IPC o del dato que salió del IPC allí en los Estados Unidos. Luego tuvimos ese gran rebote que después veremos dónde fue que se realizó ese rebote, si coincidía con algún nivel o no, o si realmente nos tomó por sorpresa, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante de que hay algo sí que es valga la redundancia, que deberíamos tener en cuenta ahora, y es que efectivamente, y está confirmado, lo que también yo sospechaba de hacía semanas, es que la volatilidad de Bitcoin se ha reducido. Es más, se ha reducido en comparación a los principales índices americanos, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con un Dow Jones industrial, algo que antes no era así. Entonces, claro, ahora hay una disyuntiva con esto y hay un pequeño problema que se presenta. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. El problema de que disminuye la volatilidad, pero disminuye también el volumen. El volumen en este momento, lo que es la liquidez del mercado en Bitcoin y el resto de criptos, sigue siendo muy bajo. ¿Qué puede llevar? Pues que cualquier noticia, dato, lo que sea, una orden mal puesta o puesta a propósito fuerte de ventas, puede ocasionar un movimiento también bajista. Sin embargo, estamos en una zona, vamos a llamarle zona de control. Un día entenderán lo que es una zona de control, sobre todo los que estén en la academia. ¿Por qué? Porque estamos en una zona muy importante que pese a ello todavía no estamos perdiendo ni mínimos, ni nos hemos acercado tampoco demasiado, como sí hizo el Standard & Poor's ayer, de perder los mínimos del año, marcando nuevos mínimos para el año, pues Bitcoin al menos no lo ha hecho. Entonces aquí está el gran problema. ¿Algo va a pasar? Sí. Todo el mundo coincide con que se prevé un movimiento importante, probablemente fuerte, también. ¿En qué dirección? Pues aquí, para gusto colores. Porque en este momento, ahí sí, están los dos bandos. Yo de mi parte, que me gustaría que fuera por el lado alcista el rebote, o la subida, o el cambio de tendencia, lo que después ya veríamos la diferencia entre las tres cosas, y otros que por supuesto ven a Bitcoin en niveles muy inferiores. Quizás aquellos que coinciden también en ver un Standard & Poor's por 2.500, 2.700 en cotización. Esto es un poco a modo de preámbulo para ver realmente la situación que nos encontramos y el por qué es tan difícil, o digamos que sí, es difícil realmente hacer una previsión exacta y en la dirección correcta por la zona en donde nos encontramos. Pero si tuviera que elegir y dar un puntaje, una puntuación, perdón, de 1 a 10, 10 es mucho, 1 es poco, frente a un alcista o una bajista, yo me inclinaría con un 6,5 o 7 en que creo que el movimiento puede ser al alza, por diferentes motivos y que ahora vamos a empezar a ver. Pero ahora sí vamos a pasar directamente ahora a lo que es la pantalla con lo que está sucediendo en los mercados también, en lo que es el posicionamiento de los traders, para ver exactamente qué está sucediendo aquí. En este momento tenemos un dato importante que es de la Chicago Mercantile Exchange y es el posicionamiento tanto de los dealers shorts como de los dealers long, sobre todo en el último plazo. Digamos que viene esto desde viene aproximadamente desde mediados de septiembre a la fecha. Y como vemos, hay una disminución, ¿ok? No muy importante, pero bueno, es bastante sí, en lo que son los posicionamientos bajistas y vemos un leve ascenso aquí también de posicionamientos alcistas, ¿ok? Por otro lado, vemos aquí también en gestores con posiciones alcistas y vemos que desde el 6 de septiembre se han estabilizado y han aumentado. Al mismo tiempo que ese mismo 6 de septiembre, el posicionamiento bajista de estas cuentas gestionadas
ha ido disminuyendo. Estos son los datos que nos traen por parte de la Chicago Mercantile Exchange, que es el lugar donde cotizan los derivados principales, etcétera, entre ellos las de Bitcoin, Ethereum y algunas criptos también. Por eso es importante y es relevante tener esto. Luego aquí tenemos los no reportados, o sea, aquellos que no pertenecen ni a un grupo ni al otro, sin embargo, se tiene constancia. Y aquí vemos también desde el 13 de septiembre un fuerte impulso, o sea, una fuerte subida del posicionamiento alcista, que ya venía reforzado desde el 9 de agosto igualmente. Y vemos también en el rojo cómo los bajistas apenas han movido un poco, pero vienen con una tendencia bajista también. ¿Puede ser o no importante? Pues lo podemos chequear viendo también en el largo plazo, sobre todo aquí. Por ejemplo, podemos ver en mayo, que era cuando el posicionamiento bajista hasta julio de 2021 fue cayendo, mientras que se mantenía apenas subiendo el alcista hasta que pegó su pico en diciembre de 2021, por ejemplo, y luego ya marzo de 2022, que empezó la corrección, ya empezó poco antes, y por último el último pico alcista que estaba en agosto de 2022. Eso por el lado de cuentas gestionadas. Por el lado de posiciones declaradas, que aquí lo podemos ver, tenemos el mismo caso, octubre del 21, el pico máximo que habían alcanzado los cortos, luego han seguido subiendo los posicionamientos bajistas hasta 27 de septiembre aproximadamente, que ahora vemos aquí levemente cómo empieza a disminuir y vemos cómo el alcista empieza a subir. ¿Puede ser bueno? Puede ser. Puede ser un indicativo de que algunas cuentas se están empezando a situar en la otra dirección. Puede también. Aquí estamos viendo el mapa, que ya lo habíamos analizado en el pasado más de una vez, con la media de 200 semanas. Casualmente ayer el Standard & Poor's, en los mínimos que marcó, fue que tocó, en el caso del contado, justo la línea móvil de 200 semanas del gráfico, que lo había marcado 4 o 5 veces en los últimos años. Y esta es la línea tan importante. ¿Qué es lo que vemos aquí? De momento vemos una zona de soporte, aquí con un triple suelo que a lo largo desde junio a mediados de julio, que le permitió tener un rebote alcista, entró, me recuerdo que lo comentamos, perdió de nuevo la media móvil, nuevamente intenta hacer un suelo aquí, ahora también, escasos días atrás, vamos a ver si podemos ampliar, aquí, que volvió a ser aproximadamente el 10 de octubre, otro nuevo mínimo en este sentido, y a ver si realmente puede llegar al nivel de esos aproximadamente 19.500, 20.000 con cierre para situarse por encima de esta media. ¿Por qué es importante esta media si nos vamos para atrás? Pues porque como vemos en el pasado, cada vez que la perdió y volvió a recuperarla, aunque ahora es cuando está tardando más, ha tenido un movimiento importante una vez que logra superar esta media móvil al alza. Es por este motivo que es importante estar muy pendientes de cuando pueda recuperar este nivel. Por otro lado, también les comenté en el último programa sobre lo que estaba haciendo el índice de volatilidad. Y aquí lo vemos efectivamente cayendo el índice de volatilidad. Este es un gráfico que viene ya desde 2013 aproximadamente, desde marzo a la fecha. Y aquí es donde estamos viendo que está disminuyendo y todavía no comienza a subir Bitcoin. Por lo tanto, este es el indicativo que les digo de la disminución de la volatilidad, pero que todavía no tenemos el movimiento alcista que estamos esperando. La línea verde o el campo verde aquí sería el índice de la volatilidad, que aquí vemos cuando ha estado subiendo se mantuvo lateral para luego caer. Una vez que comenzó a caer, volvió a rebotar un poco Bitcoin. Ahora ha estado cayendo, ¿lo ven? Más, de hecho, casi como aquí. Sin embargo, Bitcoin todavía no logra subir o recuperar al alza los valores anteriores. Es por ese motivo que creo que
algo está por pasar y no precisamente a la baja. De lo contrario, ya no estaría el índice de volatilidad moviéndose en esta dirección. Vamos a ver ahora el tema de los vencimientos, sobre todo. Para hoy día 14 lo que había. Teníamos vencimiento en zonas de 19.000 como el pain para Bitcoin, que hoy ya lo tuvimos por encima también. Luego hemos corregido. Tenemos ahora siguientes vencimientos en torno a 18.500 y 18.000 para hoy, pero ahora veremos también en el gráfico lo que está haciendo Bitcoin sobre todo. Vamos a ver lo que va a hacer de cara al 15, que es el siguiente mañana. Mañana tenemos la misma zona de dolor en 19.000. Tenemos todavía un posicionamiento casi de 1.15 a 1 para alcistas frente a bajistas en este sentido. Sigue habiendo más fuerza compradora o de las calls. Hay un vencimiento importante en este sentido de calls para 19.500 para el día de mañana. Vamos a ver, porque también hay otro bajista en 19.000, o sea que podríamos mañana estar en una zona 19.500 como zona media durante la jornada del sábado. Vamos a ver la del 21. En la del 21 hay una fuerte en 18.000, 18.500, seguimos teniendo el pain en 19.000 y ya luego hay niveles de 19.500 y 20.000 para la parte alcista de Bitcoin también. O sea que creo que todavía fluctuaremos entre esos 18.500, 19.500 y quizás acercándonos a los 20.000, como hoy casi estuvimos a $300, nuevamente a lo largo del fin de semana y probablemente el día lunes. Ya después veremos por técnico si hay algún dato más que pueda corroborar esto. Para el caso de Ethereum, lo mismo, tenemos fuertes posicionamientos que de momento marcarían para el día 16, o sea, pasado mañana, vencimientos en 1.200, 1.250, el pain está en 1.300 y hay posiciones muy pequeñas en 1.325, 1.350. Y vamos a ver para el 21. Para el 21 tenemos un movimiento fuerte o tenemos un vencimiento fuerte alcista en zonas de 1.400, pero seguimos teniendo aquí, hay algunos niveles inferiores de 900, 1.150, que no creo que se llegaran a ejecutar esos vencimientos, pero tenemos de 1.200 y 1.250 igualmente para Ethereum hasta el 21. Ahora vamos a ver el posicionamiento que están teniendo, como ya saben, las cuentas, mejores cuentas dentro de Binance y las mejores posiciones para los mejores traders dentro de Binance. Y tenemos en las últimas 2 horas, un incremento del 61,51 para los alcistas para Bitcoin y en la última hora 62,58 al alza para Bitcoin también frente al 37,42 a la baja, que nos arroja un ratio de 1,67. Si lo vemos por el lado de posiciones, vemos que estaban en 56,45 y en 56,37 ahora. O sea, se han ido reduciendo a nivel de las posiciones que se mantenían en las últimas horas alcistas un poco, pero se siguen manteniendo cuentas con una ponderación en la última hora con mayoría de largos. O sea que no está mal el panorama de momento a lo que arroja para el día de hoy hasta el final y veríamos la madrugada o el día de mañana cómo podría seguir. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué está haciendo Bitcoin. Lo tengo en un gráfico de 4 horas. Aquí tenemos su soporte. Ustedes ya conocen estas líneas, más que de sobra. Llevamos semanas trabajando con ellas. Tenemos aquí el primer gran soporte. De hecho, ustedes verán que hay muchas rayas aquí. Una es por bases de directrices que vienen de mucho más atrás. Otra es una zona muy importante que en el pasado perdió, que es el soporte horizontal. Aquí lo podemos ver. Y por último tenemos nuestro amigo en la zona de soporte también, 17.700 famosos, que en el caso de perderse, aquí estaría el problema de que según la vela semanal, que siempre vuelvo a comentar, nos podría llevar a niveles mucho más abajo de 10.000 casi, pero en el caso de rebotar, o perdón, de superar los máximos en cierre y apertura, nos podría llevar a 37.
Cuando yo hablaba de la disminución de la volatilidad, me refiero a estas cosas. A ver si hay otra situación similar. Aquí. Voy a intentar abrirlo. A ver. Porque solamente viendo el pasado se entiende ahora. Es un poco como la historia, ¿no? Quien olvida la historia está condenado a repetirla. Bueno, es igual en los gráficos. Vamos a imaginar que esta es la situación de ahora. Esto es de 2020, da igual. Y vemos cómo hay una cierta volatilidad, hay un lateral, y la volatilidad empieza a disminuir. Las velas son cada vez más pequeñas en semanal. Quiere decir que durante una semana la diferencia entre el máximo y mínimos de Bitcoin se ha ido reduciendo. O sea, cada vez los picos son más pequeños. Eso es un claro indicio de que va a venir un movimiento importante. Claro que la pregunta del millón siempre es, ¿en qué dirección, Gabriel? Y ahí es donde entramos a agregarle cosas al análisis. Y como ven, vaya que si después de ahí hubo movimiento. Lo mismo aquí, disminuye la volatilidad, vuelve a despegar. Vemos en la subida que viene con un rango muy alto en lateral aquí de un mes y pico en 2021, disminuye nuevamente la volatilidad, pero además en un techo de tendencia, y el movimiento más obvio es nuevamente caer. Y así sucesivamente. Disminuye aquí la volatilidad, cae. Disminuye al final de la subida, cae. Pero es que ahora disminuye al final de una subida, de una caída, y rebota. Todavía no hace el movimiento fuerte. Vuelve a caer, vuelve a marcar el rango o el lateral, pero vuelve a disminuir la volatilidad. Y además vuelve a disminuir en una zona de soporte. Y quien sepa de velas japonesas, esta vela que de momento en semanal está dejando, es con una sombra muy larga por debajo del cuerpo, que es un martillo, es un hammer, bueno, no alcanza a ser peonza, pero casi, o spinning top. Si tuviera un pelín más arriba, podría ser un martillo perfecto. Está en un lateral, es cierto que no está abajo del todo, por lo tanto, no es precisamente el mejor martillo. Pero también tenemos estas otras dos velas, que lo que denotan, estas tres de aquí, es indecisión de la tendencia, o dicho más claro, una guerra entre compradores y vendedores que parece que todavía no tiene definición. Pero cada vez que Bitcoin ha buscado, y esta es la lectura e interpretación de las velas, ha buscado los mínimos, no ha cerrado en ellos, ha rebotado. Significa de que hay fuerza compradora cada vez que busca la fuerza vendedora ir a romper el soporte. Con esto lo que quiero decir es que, y por ahí viene mi comentario inicial, que le doy una fuerza de un 7, 7,5 o 7, de 1 a 10, si va a romper por arriba o por abajo. Podría también traer otras mediciones, puedo hacer otras cosas, decirles que esta zona coincide con una de 2017 muy importante, que coincide con una zona de control de finales de 2020. Todos estos datos también los podría anexar para decir que no es que está rebotando o está manteniendo un soporte Bitcoin cualquiera, está manteniendo un soporte muy relevante en los últimos 10 años. No está tocando una zona cualquiera, no es un soporte cualquiera, como lo fue aquí en su día, hasta que finalmente se perdió. Pero se perdió casi a la primera, segunda, tercera, a la cuarta. Aquí estamos en la segunda. Y si esto no falla, esto puede ser un doble suelo. Y un doble suelo con una proyección, como dije anteriormente, por encima de los 35.000, que ya después veríamos si corregiría nuevamente a 25.000 para empezar a hacer una senda más alta, etcétera, etcétera. En Ethereum es algo parecido. De hecho, en semanal, para Ethereum, ahora, hoy, en este momento, me gusta porque tiene un mínimo en 1175 que marcó con las caídas de ayer, que no perdió soporte, sí lo hizo el Standard & Poor's, que puede ratificar una zona importante como esta y aquí también, y que donde rompa ahora los 1390, 1400, le ponen 1700, 1800 a lo largo de los próximos días, par de semanas. Y ya si esto se transformara en un doble suelo y esto a su vez es superado, el doble techo de directriz bajista pone finalmente
en algún momento de 2023, de cara a mayo, junio, julio, a Ethereum en torno a los 2.600, 2.700 o más probablemente. Por eso, insisto en que independientemente de lo que pase en estos días, a las próximas semanas, es muy probable que 2023, un año previo o en un periodo de muchos meses previos al halving de Bitcoin, hasta ahora, y no ha fallado ni una sola vez la estadística, repito, no ha fallado ni una vez la estadística, suele ser un año muy alcista para las criptomonedas. Haré en estos días, espero que mañana, para que se pueda colgar a lo largo del fin de semana aquí en el canal en negocios, un análisis respecto al Standard & Poor's, porque creo que va a ser importante en base a la correlación. Y es una estadística de lo que ha pasado en los últimos años, justo habiendo elecciones intermedias y con lo que el Standard & Poor's ha hecho a lo largo de los siguientes 12 meses después de un periodo como este. Y que, por supuesto, si la correlación se mantiene con las criptomonedas, ratificaría, además, por ese lado, todo este análisis que acabo de plantearles. ¿Ok? Litecoin, 51,18, zona de soporte un 48 que marcó, pero volvió a recuperar, lo está haciendo bien. Tenemos una zona de control muy importante en torno a los $50 y 49,50 para Litecoin. Es una de mis favoritas, digamos, en el caso de que un día las criptomonedas recuperaran, porque si ven las proyecciones de esta moneda, los picos que ha tenido, a no ser este de aquí de 2019, son realmente muy buenos. Y diciendo que si un día un Bitcoin estuviera en 50, en 60, es probable de que esta moneda estuviera por 300, 320 aproximadamente. Y desde 50 multiplicar por 6 si esto ocurriera, más que si Bitcoin multiplica por 2 o por 3. Por eso es que me gusta mucho Litecoin también. Dash, muy similar, y aquí la vemos en semanal. Richard pregunta por Bitcoin en semanal, ya la acabo de comentar, ¿vale? Acá dice alguien, David dice, nunca ha tenido una crisis o recesión como esta, puesto que no se pueda saber lo que puede hacer. Bueno, ya empiezan los primeros comentarios de si Bitcoin podría ser ese refugio que el oro ha demostrado no ser. Así que cuidado con un enunciado así, porque Bitcoin ha vivido muchas cosas en los últimos 10 años. ¿Y sabe lo que ha vivido, David? Más que una recesión, haters, reguladores, gobiernos en contra, continentes enteros en contra de Bitcoin. Eso ha pesado más para Bitcoin que una posible recesión como los mercados. Y aquí está Bitcoin ahora, ha sobrevivido y aquí está. Es más, estamos hablando de que quizás pueda subir. Por lo tanto, creo que en algún momento la fortaleza verdadera de Bitcoin volverá a plasmarse y creo que a mucha gente le sorprenderá. Bien, para el caso de Dash, similar a lo que comenté antes con Litecoin, ahora en 40,33, la zona de los 37,50 y 38 son una zona muy importante de soporte y veríamos si pudiera rebotar hasta niveles de 57, 58 en el mejor caso, y solamente por encima de 60 nos permitiría soñar con esos 80. Son todos análisis en semanal en este caso. Solana, que siempre nos pedían, lo viene haciendo también muy bien, rebotando igual que ayer lo hicieron todas junto al Standard & Poor's. Tiene una zona de soporte en 29,59, ahora 29,50 desde los 30,68, aunque siempre habíamos comentado la zona de los 30 que no perdiera, aunque lo perdió ayer y volvió a recuperar. Esto equivalía a los 3.600 aproximadamente del Standard & Poor's y que de momento lo viene haciendo. Vamos a decir que lo que pasó ayer quedará ahí para estudio, para un análisis, como anécdota, da igual. Ahí está, pero de momento lo ha vuelto a recuperar. Ada, Cardano, que me la pedían también que la analizara, 0,37,07 ahora, tiene un soporte mucho más alejado en 0,3480, 0,35, por lo que todo lo que pase por encima de este nivel es bueno para que vuelva a recuperar el 0,42 y quizás el 0,50 también en el corto plazo, quizás a lo largo de los próximos días. Y aquí tenemos a Hopi también,
Huobi, perdón, que se acuerdan que yo les hablé hace un par de programas sobre BNB, Gate.io y la de KuCoin. Pues bien, le tocaba ahora a Huobi y ha llegado a multiplicar por más de un 100% la subida que ha hecho en los últimos días, sobre todo porque el fundador de Tron pasó a ser ahora consejero de dicha plataforma. Y ha sido una noticia que ha tomado muy bien el mercado y ha potenciado mucho a esta moneda. Yo les dije el otro día, tanto Coinbase, acción cotizada, como también BNB, aquel que quiera, fue la primera. Pero, por ejemplo, la moneda de Huobi, de KuCoin y Gate.io, que al menos las tengan en el radar. Porque cuando cuando vuelvan una tendencia alcista en las criptos, cuando vuelvan los volúmenes, todos estos exchanges multiplicarán sus cifras de negocio. Y al hacerlo, multiplicarán la cantidad de trades, el ingreso por comisiones, etcétera. Y es muy probable que las monedas propias también hagan sus tokens propios también tengan una revalorización importante. Y de momento están en niveles bastante controlados, asequibles también para muchos, para poder acceder. Por lo tanto, ahí lo dejo. Tenerlo en el radar, porque un día quizás dirían, qué pena no haber entrado en aquel momento con una distancia tan cerca para un posible stop y un posible beneficio quizás más alejado. No estoy diciendo que vayan a subir, solamente digo de que en caso de, y si subieran, lo podrían hacer fuerte. Me preguntan por VeChain, VetUSDT, que me lo preguntaban la última vez en el programa, lo dejaron en comentarios. Siempre pido que por favor me lo dejen en comentarios. A diferencia que en cierre de mercados de Wall Street me es más fácil leer el chat e ir analizando, aquí me es un poco más difícil porque son muchos más mensajes y tengo menos tiempo para hacerlo. Por eso, si me lo dejan en el comentario del bloque principal del programa, yo puedo preparar los gráficos para el siguiente programa de tiempo de criptos, ¿ok? En este momento 0,0228, o sea, casi redondeando un 0,023. Tienes un soporte muy importante que coincide el de ayer con mínimos también de junio y que están en el 0,021 aproximadamente. Si no pierde este soporte, podría tener un primer rebote hasta el 0,026 y en el mejor caso, superando ese 0,026, se podría ir al 0,031, 0,0315 aproximadamente. ¿Ok? A ver si hay algún otro mensaje. Vale, uno más que alcanzo a leer, LPT, alguno que advierte del peligro de este hombre, creo que hablará de mí, pero bueno, como todo, hay haters, necesitamos a los haters del mercado y de todo. Lo importante es que hablen. LPT, USDT, tenemos un soporte en semanal, el más importante, también de junio, que es la referencia para todas las criptos o casi todas, sobre todo en el caso de Bitcoin. Ya el Standard & Poor's ha dejado un nuevo soporte más importante que lo que fue el de mediados de junio y fue justo el marcado ayer. Por lo tanto, en este caso, 5,80 aproximadamente, 5,85. Ahora en 8,52. De no perder ese nivel, pero además de no perder el 8,11, que está mucho más cerca, podría llevarla a la siguiente resistencia, 11,20, 11,25, superando el 11,30, 11,35, podría irse a los 15,30 nuevamente. ¿Ok? Si lo hiciera, esto se transformaría, más que en un hombro a cabeza a hombro al final de una tendencia bajista, que pocas veces suele salir bien, se transformaría en un doble suelo de corto, medio plazo para esta moneda. De hecho, en caso de LPT, que me acabas de preguntar, y me parece interesante el título, voy a ver el volumen, porque no lo había visto, y es algo que agradezco a aquellos que preguntan por monedas un poco más con cara, con color y cara, como se dice, ¿no? Porque permite realmente tener una oportunidad para el resto que a veces no sabe dónde puede invertir. Veo que está disminuyendo el volumen. Aquí la acumulación se hizo con algo más de volumen. Bueno, coincide que durante 3 semanas el volumen estuvo decayendo
luego subió, aquí lleva unas 5 semanas decayendo, aquí también, pero luego tuvo un pico, así que es probable que en las próximas semanas, de aparecer un pico de volumen y apenas un movimiento pequeño al alza, es probable de que realmente le haga llegar a niveles mucho más altos. Por eso quería ver el volumen. La acumulación de momento parece que te está todavía formando, pero todavía no está el detonante que nos indica que dentro de muy poco podría hacer ese movimiento alcista. Repito, si no pierde esa zona de mínimos del mes de junio de 2022. Y con esto ha sido todo por el día de hoy en Tiempo de Criptos. Espero que les haya gustado. Les deseo un muy feliz viernes, un mejor fin de semana y nos vemos el lunes con más Tiempo de Criptos y aquellos que también nos sigan por la noche con el cierre de Wall Street. Hasta la próxima. Buen negocio. Chao.